Hola, mi nombre es Rubén Meneses Morales, de la licenciatura en Educación Primaria, cuarto B, y en este video les voy a compartir los verbos modales should, must y have to de la tercera unidad de inglés, actividades de clase, planes de trabajo y roles de trabajo. Vamos a comenzar la explicación de estos verbos modales con el verbo modal should. Este verbo modal should es un verbo muy importante dominarlo, ya que es una palabra que se utiliza mucho en el inglés. El verbo modal should se usa para dar o pedir un consejo, o bien para dar opiniones en el presente. Para comprender cómo se utiliza, vamos a ver una pequeña parte simulando una conversación para entender su significado y cómo se utiliza. Por ejemplo, I have a terrible stomach. You should go to the doctor. En la primera oración tenemos tengo un dolor de estómago terrible y le contestan deberías ir al médico. Aquí podemos entender que el verbo modal should significa debería para dar o pedir un consejo o una opinión, como en este caso le está mencionando. En el segundo ejemplo tenemos I haven't heard from my father. You should call me him. En la traducción significa no he sabido nada de mi padre y le responden deberías llamarlo. Aquí en la primera oración le está haciendo una negación que no ha sabido nada de su padre, y en la opinión, en el presente, le está diciendo que debería llamarlo. Ahora vamos a conocer las tres formas en las que podemos estructurar el verbo modal should. Para la forma afirmativa, en la estructura vamos a comenzar con el sujeto, después el verbo modal should, más el verbo, más el complemento. Por ejemplo, aquí vamos a poner I should do more exercise. En la traducción sería yo debería hacer más ejercicio. En la segunda, you should get a new car. Deberías conseguir un auto nuevo. Aquí lo podemos conjugar en las terceras personas como lo son he, she, it. Y para la forma negativa vamos a utilizar el should o should más not. Por ejemplo, aquí en la estructura ya lo tenemos, que sería el sujeto we más should not, o en la contracción como podría ser shouldn't, más el verbo más el complemento. Por ejemplo, we shouldn't smoke. Aquí ya no tiene complemento, por lo que la traducción sería nosotros no deberíamos fumar. En el segundo ejemplo es they should not spend so much money. Aquí, por ejemplo, podemos obtener la contracción que es shouldn't, y en la otra forma que sería should not. En la tercera estructura es la interrogativa, en donde vamos a comenzar con el verbo modal should más el sujeto más el verbo, y por último va a ir acompañado el complemento con los signos de interrogación al final. Por ejemplo, aquí tenemos la conjugación con todos los pronombres personales. Vamos a comenzar por el primero, que sería should I get more qualifications, que sería yo debería conseguir o obtener más calificaciones o calificación. En el segundo dice, bueno, puede ser con cualquiera. Aquí vamos a comenzar por el primero y el último, donde sería should they wear something different, que sería ellos deberían tomar algo diferente. Y en esas serían las tres formas en las que podríamos estructurar o utilizar el verbo modal should, que sería en la forma afirmativa. Vamos a repasar, que sería el pronombre personal más el verbo modal should más el verbo más el complemento. En la forma negativa sería el pronombre personal más should más not, o en la contracción que sería shouldn't más el verbo más el complemento.
Y en la forma interrogativa sería primero el verbo modal should, más el pronombre personal, más el verbo, más el complemento y con sus respectivos signos de interrogación. Bien, ahora vamos con el segundo verbo modal, que es have to. Este verbo modal se usa para mostrar que una persona está obligada a hacer algo, por lo general debido a una fuerza externa. Have to se puede usar para expresar opinión. Por ejemplo, you have to show your passport at passport control. It's the law. En donde nos está marcando que es una ley. Para las terceras personas es has to en su forma afirmativa en he, she e it. Un ejemplo de esto es Jenny has to do homework every evening. Her parents told her to do her homework. Donde sus padres le dijeron que hiciera sus deberes. Otro ejemplo sería you have to tell him. Esta es mi opinión, donde está siendo firme. En el siguiente ejemplo, en negativo, sería you don't have to eat that if you don't like it. Donde I am not obliging you to eat it. Donde dice que no estoy obligado a lo que comas. La forma negativa es agregando el don't o doesn't, didn't have to, que significa que uno no está obligado a hacer algo, para expresar su forma en el presente simple de have más to, más el infinitivo sin to, o el pasado simple sería have to más el infinitivo con to. Para ver unos ejemplos con los pronombres personales y estructurar su forma, para su forma afirmativa sería el pronombre personal más el have to más el complemento. En su forma negativa sería el pronombre personal más la negación, que sería don't o doesn't para las terceras personas, más el complemento. En su forma interrogativa sería el verbo modal, que sería do o doesn't para las terceras personas, más el pronombre personal, más have to, más el complemento con su signo de interrogación. Un ejemplo en la forma afirmativa sería I have to leave the house early to catch the bus. Para las terceras personas sería he, she o it, dependiendo cuál sea, más has to leave the house early to catch the bus. En la forma negativa, un ejemplo sería I don't have to leave the house early to catch the bus. Y en las terceras personas, que sería con doesn't, he doesn't have to care for the children. En la forma negativa sería do I have to work on Saturday. Para las terceras personas sería does he attend the conference. Por último tenemos el verbo modal must, que se utiliza para indicar deber u obligación de hacer algo. Como aquí no los menciona, se usa en reglas e instrucciones escritas. Por ejemplo, you must submit your proposal by not on 12 July. Aquí nos está diciendo que debe enviar su propuesta antes del mediodía del 12 de julio. Otro ejemplo sería you must not use a calculator during the exam. No debe usar una calculadora durante el examen. El verbo modal must también se usa para hacer una recomendación firme. Por ejemplo, you must tell him before it's too late. Debe decirle antes de que sea demasiado tarde. Otro ejemplo sería you mustn't be late for work on your first day. No debes llegar tarde al trabajo en tu primer día.
Para utilizar el verbo modal must, debe de ser el verbo modal must más not, o en su contracción o simplificación sería mustn't. Significa que usted está obligado a hacer algo o se le recomienda no hacer algo. Por ejemplo, must o mustn't más el infinitivo del verbo sin tú. Por ejemplo, va a ir primero el pronombre personal más el must en su forma afirmativa más el verbo más el complemento. En su forma negativa sería el verbo modal más el must más not, o en su contracción mustn't, más el verbo más el complemento. Por ejemplo, en su forma afirmativa sería I must report the left to the police immediately, que dice yo debo hacer mi reporte de policía. En la forma negativa está negando la acción, y para su forma interrogativa vamos a utilizar primero el must más el pronombre personal más el verbo y el complemento que se le quiera agregar más el signo de interrogación. Si bien las preguntas con must son gramaticales correctas, hoy en día suele ser muy habitual usar have to en las preguntas. Por ejemplo, el must, denotando la obligación, no se suele usar en el pasado. We had to shoot our passport at the border. We weren't allowed to use calculator in the exam. Or we couldn't use calculator in the exam. Aquí en la primera oración tenemos que tuvimos que mostrar nuestros pasaportes en la frontera. En la segunda sería no se nos permitió usar calculadoras en el examen, o bien no pudimos usar calculadoras en el examen. Y esas serían los 3 verbos modales que vimos en esta unidad 3: must, have to and should. Y eso sería todo. Gracias.